La historia que te voy a contar le sucedió a un chico cuando tenía más o menos la edad que tenés hoy vos. Se llama Beto y la tecnología. Desde que era muy chiquito, Beto siempre fue muy ágil. Le gustaba jugar a la pelota con sus amigos del barrio y comentar los resultados de su club de fútbol. Incluso le encantaba trepar los árboles más altos de la plaza. Siempre corría de un lado a otro y cuando no estaba andando en bicicleta, estaba con su patineta. Sin embargo, al cumplir 10 años, las cosas empezaron a cambiar. Sus papás le regalaron una tablet y descubrió lo maravillosa que era la tecnología. Como te podrás imaginar, Beto era fanático de los deportes y al principio solo usaba la tablet para ver los resultados de su club favorito, pero poco a poco fue ocupando con ella más tiempo. Desayunaba viendo videos, mientras su mamá le hablaba y él contestaba con un ajam. Varias veces llevó la tablet a escondidas a la escuela y la maestra lo retaba por no prestar atención. Empezó a bajar las notas. Cuando volvía a su casa, se encerraba en su dormitorio, tirándose en la cama, solo a ver videos y a jugar videojuegos. Su campo visual medía lo que mide la pantallita de una tablet. Beto había cambiado una vida real de juegos al aire libre por una vida virtual donde él ya no era él, sino un avatar en un videojuego. Ese aislarse del resto de la gente poco a poco le hizo perder amigos. Apenas hablaba. Incluso su aspecto, que había sido siempre de un chico ágil, que se subía a los árboles más altos, había cambiado por el de un chico que se encaminaba a la obesidad. Sus padres, que en cierta forma se sentían culpables con la situación, le pedían que saliera a jugar afuera, que tenía que tomar un poco de aire y un poco de sol. Sin embargo, Beto apenas les prestaba atención, respondiéndole siempre con un ajam. Todo su mundo interesante y divertido pasaba por internet y por la tablet. El tiempo pasaba y Beto empezó a notar algunos problemas que antes no tenía. Le ardían los ojos, le dolían las rodillas y se cansaba si estaba mucho tiempo de pie. Ni pensar en subirse a un árbol. Él interpretaba todo esto como que se estaba transformando en uno de los mutantes de su videojuego y le restaba importancia. Un día de mucho calor, cuando Beto ya tenía 12 años, hubo un apagón en el pueblo, de esos que duran bastante. Al principio se enojó porque no podía conectarse a internet o porque se le agotaba la batería, pero a medida que pasaban las horas, empezó a darse cuenta que disfrutaba estar en el patio de su casa, sintiendo la brisa en su cara, o viendo cómo los pajaritos se comían las migas de su merienda al aire libre. Al rato, sus viejos amigos del barrio que también sufrían el corte de electricidad, lo invitaron a jugar un picadito al potrero, como los de antes, y hasta metió un gol, entre las risas y abrazos compartidos con sus compañeros. Contento, volvió a su casa y fue directo a la sala a contarle a su mamá. Mientras hablaba con ella, se puso a pensar sobre el tiempo que no había reparado en su voz, incluso el tiempo que hacía que no le prestaba atención a su apariencia, cuando notó pequeños detalles como el nuevo corte de cabello o la forma en la que estaba vestida. Pensó en todos los momentos que se habían perdido juntos, y eso lo puso muy triste, con una tristeza que le duró varios días, al punto de angustiarse y llorar a escondidas. Una mañana, la siguiente a una de esas noches que había estado llorando sin que aparentemente nadie se diera cuenta, al despertar descubrió que su mamá lo estaba abrazando, y aunque a él le daba un poco de vergüenza, ella no paraba de darle besos. Beto no dejó de usar su tablet, pero cambió varios hábitos. Avisaba a su mamá cuando se conectaba a internet y siempre lo hacía en la sala en la que se reunía toda la familia, ya no encerrado en su cuarto. No la llevó más a escondidas a la escuela para que la maestra no se enoje, y comprendió que los videojuegos eran muy divertidos, pero que solo se trataba de una fantasía, y que no era bueno vivir permanentemente en un mundo de fantasías,
que la tablet estaba buena, pero que mejor eran los besos y abrazos de su mamá. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.